desde momentos cringe hasta desgracias. Pero bueno, iremos contando en orden cronológico todo lo que subí en 2025, es decir que este será el orden definitivo de todos los videos subidos hasta el momento, desde que soy niña hasta, bueno, más o menos a día de hoy. Era un día de vacunación en mi colegio, mi mamá me mandó a clases, pero me dijo que no podían vacunarme. Cualquier duda o problema que la llamaran a ella. Yo estaba sentada viendo cómo se llevaban a todos y llegó mi turno, les dije que yo no me iba a vacunar. Al inicio me hablaban suave así como, ay sí, pero tienes que ir a vacunarte o no sé qué. Pero yo les dije que no, que cualquier cosa llamaran a mi mamá. Cuestión que a las enfermeras se les acababa la paciencia y me dijeron que para no molestar a los otros niños nos vayamos afuera. Nos fuimos afuera y me trataron de insistir, ¿no? Así como, oye, pero tienes que ir, no sé qué. Les dije, no, no voy a ir. No pueden, llamen a mi mamá. De pronto una me agarró del brazo y me dijo, tienes que ir. O sea, yo no estaba entendiendo nada. Me empezó a arrastrar y como el piso de mierda estaba húmedo, me caí y me tomaron de los pies, las dos, una a cada pie. Me empezaron a arrastrar por todo el pasillo. Era un pasillo recto y era como que mi sala era la primera y yo tenía que ir hasta la última sala para curarme. Bueno, yo estaba gritando y arañando el suelo. Llegué a la sala, me tomaron entre las dos de nuevo, o sea, me levantaron y me tiraron a la silla. Yo estaba pero enojadísima, yo estaba retorciéndome. Yo no quería que me vacunen. Era una vacuna como del útero, no sé qué, se vacunaban solo las minas, me acuerdo. Bueno, las enfermeras ya no tenían la cara de buena onda y ya no les intentaba calmarme ni nada, era como, siéntate ahí, mierda, culiada. Y yo estaba pues retorciéndome porque yo no quería. Ellas dos, entre las dos no me podían vacunar. Porque si una me soltaba, yo al tiro aprovechaba y la otra me tenía que volver a agarrar. Entonces llamaron a la tercera, estaba a punto de vacunar a una niña, que estaba ahí también. Y la cosa es que la otra enfermera, la tercera enfermera dijo como ya, ok, yo las ayudo. La niña a la que estaba vacunando, apenas la otra enfermera se dio la vuelta, se fue corriendo cagando. O sea, se fue horrible, se fue corriendo, le dio lo mismo. Me abandonó. O sea, no sé ni quién era esa niña. Bueno, al final obviamente me vacunaron, me pincharon, me pusieron un parche culiado y me tiraron afuera como si fuera un perro. O sea, bueno, eso fue todo. Después volví a mi sala con la vacuna, les conté a mis amigas. O sea, ellas igual me preguntaron por qué se escucharon los gritos de cuando estaba siendo arrastrada por el pasillo. Me preguntaron qué mierda pasó y yo estaba como estas guatonas culiadas que me vacunaron. Yo y todas mis amigas escuchábamos Nightcore, cuestión que un día a una de mis amigas le terminaron porque su novio se había enamorado de la mejor amiga de ella. Y bueno, ella estaba llorando en una esquina de la sala y el otro tipo estaba al extremo con sus amigos. Y la super idea que tuvo mi amiga, en vez de mandarle una carta, un dibujo o qué sé yo, bueno, cualquier cosa, fue mandarme a mí a cantarle No soy ella. No soy ella. Y yo, obviamente, dije que sí. Entonces llegué y le dije, esto te lo dedicaba por Leve María. Y me puse a cantar sin instrumental, sin nada. Todas mis amigas mirando a lo lejos y la cara de los otros pendejos era como, ¿qué? La cosa es que terminé de cantar esa mierda y me devolví con ellas. Yo lo había dado todo. Yo cumplí lo que me dijeron. Bueno, y al final vino a él con sus amigos como a rapearnos, porque en ese tiempo como estaba la weá de Sarco y no sé, cosas así. Y bueno, le rapearon. Y bueno, le a mi amiga le cantaba. Mientras estos buenos le hacían como la pista o lo que sea. Y básicamente le decía que se deje llorar de tanto ver cosas yandere. Terminé siguiendo a un chico hasta su casa y espiándolo por meses. A mi amiga Ana le gustaba ponle Fernando, pero no hablan casi nada. Y mis amigas tuvieron una súper idea. La idea fue mandarme a mí a espiar a Fernando en todos los recreos. Me dediqué a escuchar las conversaciones con sus amigos. Igualmente muchas veces él estaba solo y fue por esas veces que él notó que yo estaba siempre en el recreo cerca de él. Ahí se dio cuenta que cuando él estaba solo o con alguien, yo estaba ahí. Yo estaba en todos lados, en cada recreo. Cuestión que después el pobre Fernando se iba apenas me veía. Pero yo lo seguía. A todo esto, yo nunca le dije ni una sola palabra, o sea, yo nada, yo no hablaba, yo solo lo miraba. Entonces, imagínate el miedo del pobre tipo. Bueno, un día la Ana me dijo, sé por dónde queda su casa, y me dijo que le quería decir algo o regalar algo a él, no recuerdo bien la verdad. La cosa es que esperamos hasta ver al furgón pasar, se estacionó al frente de la casa de él, nos escondimos detrás de un arbusto que era diminuto, o sea, era como un pedazo de pasto. Bueno, cuestión que salió su mamá a recibirlo feliz y de pronto como que Fernando se da la vuelta y yo estaba ahí mirándolo. Imagínate la cara que puso, weón. Fue lo peor que le pasó en su vida. Al otro día no fui a verlo a los recreos porque con mis amigas dijimos como ya fue mucho. Ya como que ya me tenía miedo, ya se cachaba, entonces fue como ya no sirvo para sacar la información. Cuestión que íbamos entrando de las últimas a mi sala y vemos a Fernando así caminando rapidísimo y de pronto saluda a la Ana así como hola y me pega con su lonchera. Me pegó en la guata. Llegó y como que me pegó nomás.
y me quedé mirándolo y como que no sabía qué decir yo, así que le dije, hola. Porque nunca le había hablado, o sea, nunca había cruzado una palabra con él. Y se fue todo enojado, horrible. Y bueno, mis amigas se acordaron al final que ya nunca más ni a palo iba a ir yo. Teníamos como 10, 11 años. La verdad es que veíamos como mucho anime y juegos de yanderes y weas así, entonces para nosotras no era como algo, no era horrible, ¿cachai? Todo lo contrario, pues, weón, era como bonita, era un gesto bonito, acoso. Como cualquier niña sin supervisión y con acceso a internet, llegué a esto. Pero en todo eso había algo que solo algunos conocieron y eso eran los necos. Son personajes con cola y orejas de gato y muchas veces tus personajes favoritos han sido dibujados de esta manera, pero es solo cosa de que busques. Bueno, a mí me gustaba mucho ese, digamos, el estilo de dibujo porque, ponle, no sé, bueno, se me hacían bonitos. Ahora, esto es una mala mezcla pensando que cuando era niña me gustaba. No puedo ni decirlo. Me gustaba el yaoi. Y si se pregunta si me da vergüenza contarlo, la verdad es que sí, bastante. Pero dije que iba a mostrar mi dibujo yaoi neko cuando llegue a los 100k en TikTok, así que van a gustar. Y para empezar les presento mi dibujo de Kageyama de Haikyuu. Esto se los dejo como primer plato. Como plato principal tenemos a Bakugo y Kirishima de My Hero Academia sin terminar de pintar. Bueno, y como postre un dibujo otra vez de Ikibaku, pero ahora sin pintar. Y como bebida, no sé, o lo que sigue básicamente, tenemos a Hinata y a Kageyama con un cintillo de neko, porque yo en ese entonces yo usaba cintillos de orejas de gato, vendían nomás y yo los compraba ya. Yo me creía yandere, sí, como esta o más específicamente como esta. Yo tenía como 9 años y con mis amigas veíamos muchas cosas que no eran apropiadas para nuestra edad. Sí, bueno, es lo que hay. Resulta que teníamos un pasatiempo peculiar. En los recreos veíamos quién se reía como la mona del Yandere Simulator. Sí, esa risa. Entonces nos turnábamos para ver a quién le salía y ¿saben lo peor? Que yo era la que más le salía. No lo haré ahora, bueno. Incluso a veces me reía como esta otra mona, ya que era como más difícil y no sé, bueno, según yo eso era aura. Yo orgullosa de reírme así, ¿ok? Esto que hacíamos con mis amigas era lo más cercano a cuando los niños hacían que se transformaban como Goku, así, Super Saiyajin 1, 2, 3. Y bueno, esto también yo lo hice. Antes de estar con estas amigas, yo tenía unos amigos donde, hola Benito. Sí, en este grupo estaba Benito. Y nos poníamos a gritar porque nosotros jurábamos que nos íbamos a transformar. Pero lo peor que yo recuerdo es que uno de esos amigos que tenía, él decía que Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, pasaba por afuera del colegio. Él juraba que iba a hacer Akira Toriyama en mi isla, weón, y pasando afuera de mi colegio indígena, weón. Y todos le creíamos. Y él juraba así como, no, sí, si él vive en esa casa al frente, no sé qué. Sale para allá, weón. Igual todo esto era más sano que los brain rots, weón. Un chico me dijo que me encontraría de nuevo y luego de años, eso fue lo que hizo. Yo tenía 11 años, iba a entrar a mi nueva escuela y fue a un taller de vóley en verano. Fue ahí que conocí a un chico que era 2 años menor que yo. Le pondremos Ruyokai porque era rubio. Él la verdad era bien alto y me sorprendí cuando supe que tenía 9. Cuestión que el último día de taller, él me dijo que yo le gustaba y que le diera mi Facebook a su mamá, ya que él no tenía celular, entonces, bueno, yo tampoco tenía celular, no tenía redes sociales y tampoco sabía las de mi mamá, así que quedó en nada, literal nada. Pero él me preguntó dónde iba a estudiar y yo le dije que justo ese año me iba a ir a una nueva escuela. Entonces, él me prometió que iría ahí a buscarme. Solo lo espere. Pasaron los años y yo ya me había olvidado todo esto. Yo iba en segundo medio, ya habíamos regresado de la pandemia, en plan bien, y de pronto lo veo. No se imaginan mi cara cuando lo vi. Te juro que todo ese verano pasaron en cámara rápida, cómo jugábamos y lo que me dijo el último día. Pero yo ya estaba con alguien, yo estaba con David en ese entonces. Y bueno, con el cual, como buena pareja de adolescentes, teníamos una relación de mierda. Bueno, cosa que yo sabía que si se enteraba David, se iba a enojar mucho. Así que cada vez que veía a este, me trataba de esconder o irme muy rápido. Al final él me vio al poco tiempo y trataba de acercarse, pero yo no podía. O sea, yo sí quería, pero no podía. Horrible. Bueno, y al final pasó lo inevitable y el Ruyokai me vio con David y entendió que ya no se podía, y creo que ahí entendió por qué me alejaba cuando lo veía y todo eso, y la verdad me dio mucha, pero mucha pena. Yo veo atrás y digo, puta que fui retrasada, anormal, qué deficiencia mental, pero ya fue. Al final el chico tuvo novia, bueno, ya no sé qué será de él, la verdad, siempre es como que he estado lejos, así que no sé. Lo conté porque me acordé, fue como, oh, verdad que me habían prometido esta weá y lo hizo, así la media historia así amorosa que troleé brutalmente. La vida sigue, es un carrusel, todo eso. Bah.
¿Saben lo que es un seme y un uke? Si estuviste en el peor lado de internet, probablemente lo conoces. Bueno, cuestión que cuando yo tenía como 10 años, 12, o quizás menos. Bueno, de muy chica yo llegué a internet y sin supervisión parental, pues uno se pilla muchas cosas. Y en eso estaba el yaoi. Y en una relación pareja yaoi hay un seme, que es como el dominante, y está el uke, que es como pasivo. Cuestión que yo con mis amigas, nosotras, aunque éramos minas, nosotros decíamos ya, ¿quién es seme acá? ¿Y quién es uke? Y bueno, no me acuerdo cómo era cada una, la verdad, ya no me acuerdo. Solo recuerdo que a mí, yo quería ser seme. Pero ellas me dijeron, no, bueno, tú realmente eres uke. Yo dije, ¿por qué, weón? O sea, porque yo era enojona. Decían, no, pero tú eres de esos ukes, enojones, así, pero uke. Y yo como, bueno, si la mayoría decidía que uno era tal cosa, es que esa persona era eso. No había objeción. Entonces nada, cada una tenía su rol. Y yo, pues, me tocó el uke enojón. ¿Qué tiene que ver esto? No tengo idea. Cuestión que yo invité a una chica de estas a mi casa y no me acuerdo por qué. Pero llegamos a la conclusión de que íbamos a ir al cine y que yo iba a ir vestida de hombre uke. Tal cual. No estoy guayando. Y quedé así. Bueno, así en dibujo, porque la vida real me veía así. Y fuimos al cine. Bueno, no sé qué tenía esto de uke. Precisamente parecía como, no sé qué es esto, bueno. Pues genuinamente no sé qué era esto, weón. Con la máscara de Kaneki. Me veía súper choro, weón. Para encima pedimos comida en el mall, en el Doggies. Mi amiga me dijo que hable grave. Entonces yo estaba hablando grave. Y nada, yo pedí comida. Y la señora me dijo, ¿cómo lo llamamos cuando tengamos su comida lista? Llamen a Carlos. El Carlos era porque yo me llamo en la vida real Catarina. Entonces K de Carlos, K de Cata, Carlos, bueno. Y bueno, eso fue todo. Creo que ya me humillé lo suficiente. Cuando yo en primero básico fuimos pareja con un chico de mi curso al que le vamos a colocar Benito. Bueno, con Benito estuvimos como 3 años juntos hasta que él se fue de la ciudad. Cuestión que pasaron los años y yo me cambié a otra escuela. Y de pronto él me saluda. Resulta que él había vuelto a la ciudad y justo había entrado a la misma escuela que yo. Así que fue como, hola. Y bueno, nos hicimos amigos. Cuestión que ese año me enamoré, pero no de él, sino de otro chico al que le vamos a poner Ronnie. Y resulta que ellos dos habían sido compañeros antes y se caían mal, aunque ninguno se lo decía a la cara. Entonces me quedé al medio. Por un lado, Benito me decía que el otro era un enano hijo de perra insoportable y Ronnie me decía que el contrario era un agrandado y que valía pico. Fue por ahí por mitades de año que Benito se me declara por mensaje, mandándome memes entre medio, y cuando le dije que perdón, que no me gustaba, me mandó la imagen curiosa del Bob Esponja de mi lente de contacto. Y bueno, yo le dije que dejemos de ser amigos, normal, porque para que se le pase, ya que a mí me gustaba Ronnie y no quería que se ilusione o confunda las cosas, pues. Bueno, él insistió y dijo como que no, que chill, normal, amigos, y que me olvidaba rápido. Spoiler, eso no pasó. Ojalá hubiera pasado. Al final de ese año no conseguí nada con Ronnie y para olvidarlo hice la weá horrible de un clavo saca otro clavo. Yo era re inmadura en ese entonces y tenía recién 12. Entonces mucho IQ no había. Bueno, empezó una relación con David. Nuevamente Benito quedó como espectador, pero esta vez fue diferente. Porque con Ronnie nunca me dijo mucho, aparte como de insultarlo y decirle que me aleje. Bueno, con David fue peor. Porque empezó a hacerme escenas diciendo que él era mi mejor amigo y que por qué pasaba tanto tiempo con David, que no quería que David fuera a mi casa, e incluso se ponía a pelear por chat con David. Y era como, ¿qué? A los 12 años conocí a un chico de 16 que su apodo era el Violín. Bueno, estoy jugando. Yo estaba en el paradero esperando bus para ir a mi casa, estaba con Benito. Y de pronto Benito saluda a este chico y le dice, hola Violín. Tal cual. Se pusieron a hablar y así, y de pronto escucho un... ¿Cuántos años tienes? Y era este tipo. Yo me asusté porque, bueno, ni un hola. ¿Quién es este huevón? Bueno, le dije que tenía 12 y él me dijo que tenía 16. Nos fuimos en el bus los tres y ahí cachamos que vivíamos muy cerca, yo con este tipo. Yo estaba en mi casa con mi celular. Ronnie, que era el chico que me gustaba en ese momento, andaba enojado, entonces no tenía nada que hacer porque ese era mi daily chat. De pronto me llega un hola y ahí me dijo que era el amigo de Benito. Me insistió en que salgamos y la weá porque íbamos cerca y yo como, ok. Cuestión que la primera salida todo normal, nos llevamos bien y dijimos que íbamos a salir de nuevo. Empezamos a salir de vez en cuando y en una salida íbamos caminando. Me dijo que los amigos se toman de las manos y así. Y yo le dije que las amigas mujeres sí, pues, pero amigo hombre y mujer no. Y weá que me contó la media historia de por qué los hombres y mujeres amigos se pueden tomar de las manos y que no está mal y la weá y como que hay que abrir la mente. Es que bueno, hablaba con mucha seguridad, aparte era mayor que yo. Y cuando yo le daba algo de que era tonto lo que está diciendo, él era como, no. Y me daba otro motivo y otra historia enorme. Entonces fue como, ok. Y bueno, a veces íbamos de la mano cuando él quería, pero a mí me daba cosas.
Yo me sentía rara con él, ya no quería salir con él, pero me spameaba con salir por chat. Cuando no le respondía, me iba a buscar. Cuestión que cada vez se ponía más cariñoso. Caminar abrazados, sentarnos mientras él me abrazaba, se acercaba mucho. Y muchas veces le decía como, no me gusta, como que él seguía. Cuestión que en las noches me empezó a mandar como, él me decía que esto era educación. Y él me enviaba como partes íntimas de mujer, como explicando para qué son, cosas así, weas así. Y yo no entendía nada. Porque ¿qué respondo yo a eso? Yo pensaba que me lo enviaba porque quería ser médico, wea. Fuera wea. Wea que un día nos juntamos en un parque y me insistió mucho, pero mucho, demasiado, en que yo me sentara en sus piernas. Y yo ahí le dije, no, o sea, ni cagando, no. Y el weón me dijo que si lo hacía nunca más me iba como a molestar con eso de las manos o me iba a dar abrazos, que nunca más lo iba a hacer. Porque él sabía que no me gustaba eso, pero lo seguía haciendo. Y me dijo que solo sería un segundo, me lo prometió decir. Y yo, weón, dije, ya, para terminar con todo esto es un segundo. Me senté así como de lado y el weón me agarró fuerte, así como para que no me saliera. Y me agarró como la cabeza pegada a él, como cabeza con cabeza. Y weón, yo le sentía todo el aliento a basura. Yo estaba súper incómoda. Bueno, weón, que me dio un beso de la nada. Y yo, weón, me quedé ahí quieta, weón. Yo quedé shock. Luego como que intentó que el beso sea con lengua y no. Y yo ahí reaccioné, lo empujé y le dije que no. Y que no quería hacer eso. Y me fui corriendo, weón. Y el weón se quedó gritando que lo espere, que fuéramos a su casa. Y no. Y bueno, llegué a mi casa, lo bloqueé. A los pocos días mis papás me enviaron el chat con él, porque desde entonces, bueno, me revisaron el celular. Wea, que vieron lo que este weón me mandaba. Me crucificaron, pero lo bueno es que el tipo nunca más me buscó porque mi papá lo había llamado enojado con mi número para decirle que si lo veía conmigo le iba a sacar la chupa. Que se le gemi. Bueno, eso fue. A los 12 años me enamoré de Ronnie. Hablamos durante un año y como nunca me había gustado a alguien de manera tan fuerte, no supe cómo gestionarlo. Terminé invadiendo su espacio personal e incomodándolo. Cuestión que nunca llegué a nada con él y terminamos dejando de hablar. Cuando me alejé de él me sentía mal y fue ahí que un amigo de mi hermano que era de mi edad empezó a quedarse en pijamadas y fue visita recurrente. Pasó de jugar con mi hermano a hablar más conmigo. A él le había gustado antes una chica que no le había hecho caso. Yo le conté todo lo que pasó con Ronnie y pues él me contó todo con la otra chica. Pasó un mes y todo lo encontraba lindo en ese momento y era más o menos un buen amigo. Pero a mí me gustaba Ronnie. Pero es que yo era muy tonta. Una amiga me había dicho que intente dejar en paz a Ronnie, como que eso de un clavo saca otro clavo. Y bueno, todos éramos pendejos de 12, 13 años, mucho IQ no había. Cuestión que le hice caso a mi amiga de dejar de hinchar a Ronnie. Así que yo le dije que me gustaba, pero aún pensaba en Ronnie. Y él me dijo que yo a él también le gustaba y que nada, que estemos juntos. Le dio lo mismo, ¿eh? Y bueno, y empezamos. Al primer mes obviamente pues todo bien, nos veíamos, nos reíamos, pero luego cuando entramos a clases, él iba en otro colegio, por lo que hablábamos menos. En ese tiempo, como nunca había tenido tipo un novio real, porque bueno, en el historieta con Benito dije que había estado con él cuando tenía como 5 o 6 años. Evidentemente unos niños no van a tener una relación seria, entonces no fue nada importante realmente. Bueno, cuestión que era mi primer novio y ya más o menos me había acostumbrado a su cariño. Pues yo creo que en ese momento yo solo quería cariño, el que probablemente no tuve de Ronnie, entonces bueno. En la relación yo era la más cariñosa, lo abrazaba, lo tomaba de la mano y esas cosas. A veces David me iba a dejar al liceo y bueno, así se enteraron mis compañeros de que estaba con alguien. Y fue ahí que un amigo de Ronnie, no sé cómo, consiguió una foto de él con su familia y me preguntó cuál de todas estas personas era mi pololo. Y yo quedé, ¿qué? Le dije cuál era y el imbécil le fue a mostrar a Ronnie cuál era mi novio. Yo quedé mal, me dio una vergüenza. Bueno, algo que no dije, que yo y David éramos celosos. Bueno, eso pensaba yo realmente, pero no me gustaba que le hablaran chicas tipo con doble intención, porque él me decía que le hablaban chicas que él ya sabía que a ellas les gustaba a él y les hablaba igual, entonces yo me enojaba y él me decía como, ay, qué celosa eres, y yo como, bueno, sí, quizás estoy siendo muy celosa, no sé, pero él de vez en cuando me agarraba el celular y me empezaba a bloquear a gente, bueno, o sea, no a mis compañeros de curso, solo a gente que conocía por internet. O sea, yo estaba en un grupo de que éramos que yo puros pendejos de 12, 13 que hablaban cosas de anime, de la grasa, no como nadie con nada con nadie, y encima yo me hablaba con puras minas y a mí no me gustaban las minas, entonces no entiendo, me los bloqueaba igual. Bueno, ok, son cosas que pasaron. Benito empezó a pelear con David por chat. Bueno, lo peor fue cuando yo, para que se llevaran bien, les dije, vayamos al cine, nosotros tres. Esa idea claramente fue terrible. Bueno, fuimos al cine y David invitó a 2 amigos suyos para que no sea tan incómodo todo para él. A Benito no le gustó nada, pero nada la idea. Cuestión que éramos 5 y David intentó hablar con él como en buena onda y Benito era muy borde, o sea, lo miraba mal. Nosotros como, ya.
Y bueno, los amigos de David hacían bromas entre ellos y cada broma o cosa que decían como que Benito miraba con asco, así muy mal. Todo borde. La película no tengo idea cuál fue, pero entramos a la sala del cine y mientras íbamos yendo, Benito me dice así como, yo me siento al lado tuyo, po. David que se veía con sus amigos. Y tipo, David estaba ahí al lado y yo toda nerviosa dije, no se preocupen, yo voy al medio. Cuestión que en un momento como que David me toma la mano y Benito como que lo ve. Te juro, apenas lo vio, él me toma el brazo y yo lo miraba así como... ¿Qué? ¿En qué drama malo estoy, weón? ¿Qué weá está pasando? Cuestión que David se da cuenta y le dice que ¿por qué me agarra el brazo? Que me lo suelta normal. Y Benito tiró la de siempre. Él era el mejor amigo, entonces, por lo tanto y por lo cual, él podía tomarme el brazo con él al lado, porque él era mi mejor amigo, el mejor amigo. No sé cómo funcionaba su cabeza, ¿no? Bueno, y toda la película me hablaba de Benito, de que los amigos de David y que David eran como insoportables y tontos y no sé qué. Y David diciéndome al otro lado que le saque el brazo a ese weón. Y bueno, yo lo hacía, yo le hacía caso, le sacaba el brazo, pero Benito lo agarraba de vuelta. Y decía, pero si yo soy el mejor amigo. ¿Qué tenía que ver si yo andaba con el otro? En ese momento no procesaba nada, la verdad. Le gustó a una chica de 19 cuando yo tenía 13 años. Yo cuando tenía 13 años iba a marchas. No sé, que andaba weyando ahí con 13 ya. Pero ok, cuestión que ahí conocía a mucha gente. La mayoría tenía más de 18 años y se formó en estas marchas un grupo de amigos donde yo andaba ahí metida. Después de una marcha dijeron que comamos, compraron cervezas y papitas fritas. Ahí me dieron un jugo. Cuestión que nos sentamos y llegó esta chica. Yo pensaba que era hombre porque tenía el pelo corto y era más alta que yo. Yo la encontré linda. Yo pensaba que era hombre y parecía un BTS ya. Yo pensé que tenía 14 o 15, no 19. Cuestión que se me acercó y me empezó a hablar así normal. Durante esa salida me miró mucho, pero bueno, al final nos fuimos y así. Al otro día por WhatsApp me habló. Digámosle Noah porque Noah es como neutro y ella tenía un apodo como neutro, entonces por eso yo pensaba que era hombre. Cuestión que me habló por WhatsApp y me preguntó si yo de verdad tenía 13 años. Y yo como, sí, porque sería broma. Y me dijo que, no, que pucha, yo tengo 19, pero te encontré tan linda. Y quería ver si querías intentar algo o no, porque nos llevamos tan bien. Y bueno, al final remató con que si yo quería ir a su casa para que yo pruebe cosas nuevas, que ella me iba a enseñar y así. Weón, todo esto me lo dijo como en 3 audios de 2 minutos cada uno y fue muy explícita con todo lo que me dijo que podíamos hacer. Weón, mi cara fue como... ¿Qué? Oh, weón, qué chucha. Calaverita. Bueno, al final la dejé en visto y como que cachó que me asusté y me pidió perdón. Y dijo como que ya funó la wea y como que, bueno. Nunca más hablamos cuando nos pillamos, pero hey, como dato curioso, sé que ella ahora tiene un hijo y nada, anda ahí con su pololo. Me sorprendí cuando supe eso, la verdad, porque bueno, ese grupo de amigos me decía que ella era como súper lesbiana. Y me la pillé hace como 2 años así con su hijo y fue como, ¿qué carajo? Con David llevábamos 1 año de novios y yo ya quería terminar con él. Los pocos meses de estar juntos ya no me hacía caso, o sea, no me respondía mensajes y cuando nos veíamos a veces yo era la única que daba cariño. Entonces nada, yo estaba más que nada con él para sacarme de la cabeza a otra persona, cosa que ya dije como 1000 veces, lo que hice estuvo mal y fue tremendo error, pero bueno, tengo que decir las cosas como fueron. Cuestión que casi llevábamos 1 año, como que ya la relación se había muerto. Y bueno, anteriormente igual yo había querido terminar, pero como que él siempre me decía, no, pero intentemos, no sé qué, y no cambiaba nada. Igual teníamos 12 los dos, 12, 13 años. Yo le dije que vaya a mi casa, fue a mi casa, hablamos, y yo le dije que yo quería terminar con él. Todo esto porque ella no me daba cariño, que ya las cosas estaban medio aburridas, entonces que mejor cada uno por nuestro lado y normal, que me caiga bien y todo el show. Cuestión que él de pronto saca una carta y me dice, léela. Uy, yo leí la carta, era un pedazo de papel, me decía, no sé, que yo era una linda chica, que él me quería, me amaba, que la pasaba bien conmigo, pero que él como que no demostraba su cariño, que huevas así. Y yo me empecé a sentir culpable y dije, puta madre, ¿no? En ese entonces alguien me puede hacer cualquier cosa, podíamos discutir, me podía hacer cosas súper feas y me decía, no, pero es que te quiero. Me decía, oh, bueno, perdón, mala mía. Literal era así. Yo me había aburrido y él no me daba cariño, que no me respondía mensajes, que apagaba su celular y no me hablaba. O a veces le daba la weá y como que hablaba cortante, cosas así. Obvio que lo iba a terminar, pero claro, de pronto me pone una carta, me pone 2, 3 cosas bonitas y digo, bueno, perdón. Y bueno, con el paso del tiempo estuvimos realmente bien. Empecé a sacarme un poco de la cabeza a este chico, porque empezamos a hablar más, me empezaba a dar abrazos, me tomaba la mano, tomaba la iniciativa. Los celos ya habían bajado de las 2 partes, todo bien. El cariño que yo buscaba de Ronnie lo estaba consiguiendo en él, básicamente. Iba por
por buen camino quizás, aunque como dije, lo que estaba haciendo estaba mal. Cuestión que llegó la pandemia y la verdad le vi cerca mío, así que no nos afectó mucho, así que él venía a mi casa normal. Pero acá donde sale Benito, y Benito como que me pedía llamadas de 12 horas, me pedía que esté todo el día con él, que quería hacer esta cosa, que había organizado esto. Sabes que igual yo le decía, voy a ver a David, se enojaba. Me empecé a alejar más de David, empecé a jugar más que otra cosa, entonces no respondía mensajes yo y bueno, él tampoco, porque él igual se quedaba jugando. Ahí empezó yo creo que el tema de la distancia. Cuestión que como la pandemia duró como 2 años, entonces tuvimos como 2 años así. Con Benito jugábamos todos los días, entonces decidimos crear un server de Discord. A ese server se metió Martina. Martina en ese entonces tenía 11 años, yo 14 y Benito 15. Cuestión que Martina se empezó a volver muy, pero muy fan. Hacía dibujos, cartas, edits, tortas, todo. Y a Benito no le gustaba esto. Yo en mi mente pensaba que era porque no le hacían cosas a él. La razón realmente era porque ella me hacía cosas a mí y él lo tomaba como una manera como de que ella quería estar conmigo. Con Benito estábamos siempre jugando. Cuestión que con el tiempo Martina empezó a meterse más a las llamadas y a jugar con nosotros. Y Benito no se lo tomó nada, pero nada bien. Martina llegaba a las llamadas y Benito decía como... Y cuando jugábamos siempre la insultaba, la trataba mal. Y bueno, yo a veces le decía que parara, que ya se había pasado. Y él como que decía que no. Y bueno, muchas veces Martina se le quebraba la voz, se salía de jugar. La verdad, yo hablaba con Benito y le decía, oye, te estás pasando. Oye, esto no. Y él decía, ya, se lo voy a cambiar. Pero esta situación se volvió a repetir. Ustedes dirán, ¿por qué dejé que pasara esto? ¿Y por qué dejé que pasara todo lo anterior en las partes anteriores a Benito? Yo trataba de cortar o decirle que pare, pero él no paraba. Entonces, cuando trataba de cortar, él me decía, yo soy tu mejor amigo. De verdad, es que no sabía decir otra cosa. Me decía que era mi mejor amigo y que yo lo tenía que aceptar como era porque él me aceptaba a mí. Entonces, cuando me decía eso, yo me sentía muy culpable. Decía, es verdad. Era re fácil de manipular. Me jugaba mucho con eso, la empatía de que yo lo entienda, de que él había tenido estos problemas, que no sé qué. Excusa. Y yo decía como, está bien, Benito, te perdono. Pero bueno, siguiendo con lo de Benito y Martina, hubo algo que yo me enteré mucho después. Que Benito le decía a Martina que dejara de molestar, que era una basura, la trataba de lo peor, que era mierda que se desviviera. Él tenía 15. Ella tenía 11 recién cumplidos porque llegó al servidor con 10, ¿vale? Entonces, ¿qué les puedo decir? Todo mal. Todo esto pasaba cuando los dejaba solos en llamada. Martina me contó que cuando eso pasaba, él la empezaba a molestar, que le empezaba a decir que se matara, que le empezaba a decir que era basura, que no, que por qué estaba ahí. Yo quedé negra cuando me enteré, pero... Guau, negra. Y lo otro con lo que me quedé, no sé, de todos los colores posibles, fue cuando Martina me dijo que Benito le dijo, ¿sabes que si Anti termina con David, yo voy a estar con ella? Que yo tengo más posibilidades de estar con ella que tú. Y es como, estás compitiendo con una niña de 11. Mi hermano me doxió en Discord. Tengo un hermano menor que se llama Leo. Cuestión que Leo a los 13 años era como idiota. Teníamos un grupo de amigos en Discord y Felipe era un chico muy... se reía por todo y no decía groserías, así ninguna grosería. Una vez le gritó a mi hermano cuando jugábamos en llamada porque mi hermano lo molestaba y Felipe le gritó ¡Tonto bandito! pero al poco rato Felipe le empezó a decir Perdón, me pasé, de verdad. como súper arrepentido, como si le hubiera matado a su madre, pero te juro, yo pensé que se iba a poner a llorar. Cuestión que Leo, hubo una época que estaba muy cargante con querer saber dónde vivían todos, tipo, le decía a Martina que dónde vivía, o a Felipe. Él quería saber la casa de los demás, la dirección, la calle, foto de la casa, todo. No sé para qué. Cuestión que un día de la nada le envía nuestra dirección a Felipe y le pone... Con nuestra dirección ahí, el imbécil estaba todo mi calle. Y bueno, ahí se enteraron algunos del server donde vivíamos. Y a usted nunca le pasó como que querían toxearse, no sé. Me recordó como cuando los niños como que dicen, voy a mostrar foto de mi cara. Tipo, nadie te lo pidió. No es necesario compartir toda esa información. No sé por qué algunos pendejos son así. Imaginas tener una novia y sacarle celos a propósito. Bueno, eso hizo Benito. Flor era una chica de México que había llegado al Discord y al poco tiempo se puso como de novia con Benito, que obviamente fue una relación virtual porque Benito y yo somos de Chile. Entonces, bueno, cuestión que Flor empezó con Benito, pero ella a veces no tenía mucho tiempo, muchas veces estaba ocupada todo el día. Benito al inicio obviamente aceptaba todo este tiempo que ella tenía, pero con el tiempo Benito empezó a decir, no, yo no quiero jugar. Empezó a rechazarla y a decirle que no porque estaba jugando conmigo, o que jugábamos pero que jugábamos conmigo, así como diciendo todo el rato así como, no, porque estoy con Anti. Obviamente ella se empezó a enojar, a guardar un rencor
conmigo. Bueno, yo la verdad lo entiendo. A mí igual me daría mucha rabia. Y yo le decía a Benito que nada, que la invite, o yo dejo de jugar y que él juegue con ella normal. Decía, nada, no quiero jugar contigo. Lo peor fue cuando una vez me invitó a salir a mí y a una amiga más, Carmen. Bueno, salimos los tres. Íbamos a comer una pizza y cuando la íbamos a comer, Benito dijo, paren, yo compré la pizza. Así que antes de comerla van a hacer algo que yo les diga. Y fue como, bueno, y pidió que Carmen nos saque una foto a mí y a él juntos. Bueno, normal, una foto, así, bueno. Cuando íbamos a sacar la foto, él dijo, no, pero abrázame. Y ahí quedé negra. Por todas las cosas que conté en las partes anteriores, a mí ya me incomodaba el contacto físico con Benito. Me acuerdo que yo le dije, no, que pa' qué, que no quería. Y Benito se enojó y me dijo como, pero yo pagué la pizza. La cosa es que yo miré a Carmen buscando como un apoyo, pero Carmen solo me dijo, es Benito, él es así. Yo quedé como, bueno, ya, ¿para qué hacer show 2 contra 1? Ya fue, bo. Entonces, nada, le di el abrazo y Carmen nos sacó la foto. Bueno, yo pensé que se iba a quedar hasta ahí, pero me equivoqué. La cosa es que el enfermo agarra mi celu, le envía las fotos a su novia, a Flor, y a Martina, que Martina tenía 11 años y solo era una fan, o sea, ¡qué mierda! Se lo mandó sin nada, sin nada, la foto y ya. Cuestión que Flor y Martina estaban jugando juntas en ese momento y lo vieron y quedaron como, ¿qué? Después yo vi lo que estaba haciendo en mi celular, que como, ¿qué? ¿Por qué? Y dijo, no, porque es una broma, tal cual. Se empezó a reír de la respuesta de Martina como preguntándole ¿por qué me envías esto, Anti? Y también de la respuesta de su novia, que su novia me mandó como una respuesta súper seca, así como, ok. Y este psicópata de mierda se empezó a reír y yo quedé como que... Ya como que me dijo que no me enojara, que es una broma, que es solo para ver cómo reaccionaba el experimento social, ¿viste? Después igual me dijo que iba a hablar con la Flor. Y bueno, yo después hablé con Martina, le expliqué todo lo que pasó. Bueno, ella me dijo que le pareció raro, pero yo cuando cuento estas historias de Benito y todo eso, siendo completamente sincera, yo me siento muy tonta. Era muy manipulable, porque esto que pasó con Benito también me lo hicieron otras personas antes de él o después, incluso lo que pasó con él. Entonces, nada, yo siempre he sido bien tonta. Luego de la pandemia me corté el pelo y empecé a usar ropa más ancha. Cuando volvimos a clases de manera normal, David se había cambiado al mismo colegio que yo. Él iba en otro curso, así que nos veíamos en los recreos. Todo normal hasta ahí, seguíamos riéndonos y conversando, aunque en pandemia no habíamos hablado casi nada y casi no nos veíamos. Pero como había vuelto al liceo luego de la pandemia, a veces veía a Ronnie a lo lejos, por los pasillos. Yo pensaba que ya era cosa como del pasado, ya que en la pandemia no pensaba en nada, la verdad, como que eso era jugar y seguir jugando. Cuestión que me equivoqué y al verlo de vez en cuando, esas veces que lo veía, podía recordar ese año, los momentos malos, los momentos buenos y bueno, confirmar lo que ya sabía, que a mí no me gustaba David y que aún no podía dejar ir todo lo que yo había sentido por Ronnie. Qué vergüenza, ¿no? David a veces quería ir a mi casa y yo trataba de que no vaya, le decía que no me daban permiso y cosas así. En ese entonces David empezó como a descuidarse mucho, tipo, no se bañaba seguido, olía más o menos. Y bueno, obvio su cara había cambiado, ya no éramos pendejos de 12, obviamente ahí nos íbamos a ver mejor, pero nada, ahora teníamos 15 años y no, cagada. Bueno, estaba descuidado y obviamente pues me gustaba menos porque ya ni siquiera había un atractivo físico, pero él no fue tampoco el único que se descuidó. Como dije, yo empecé a usar ropa más ancha y así porque yo había subido de peso. La verdad, a día de hoy no sé cómo me veía en ese entonces, si subí mucho o poco, no sé, porque yo me había empezado a ver en ese entonces como una obesa mórbida, o sea, Usagi literal. Para mí yo era Usagi, cosa que yo me veía al espejo de esa manera. Y bueno, hablando con amigos y familia que me habían visto en ese entonces, me dijeron que yo nunca fui así, yo nunca fui obesa, sí sobrepeso, pero como que nunca fue tanto como yo creía. Una amiga me dijo una vez que una vez me tuvo que prestar un jumper, que yo me lo probé y cuando ella me miró dijo que nada, que me quedaba súper bien, pero que cuando yo me miré al espejo, como que me miré con asco así horrible. Bueno, cuestión, como me sentía así de mal conmigo, yo no me gustaba el contacto físico con David ni con nadie realmente, porque me sentía como si fuera una cosa fea, no quería que nadie me toque. Entonces fue el conjunto de todas estas cosas, tipo el cómo yo me veía a mí misma y cómo él se había empezado a descuidar y el que volviera a encontrar a Ronnie por los pasillos. Todo eso hizo que me alejara mucho más de él. Y bueno, aquí muchos dirán, ¿por qué no lo terminaste? Y bueno, obvio que lo intenté. Pero siempre que le decía de terminar, que fueron muchas, pero bueno, muchas veces, él no quería. Se ponía a llorar. Y bueno, yo cuando él se ponía a llorar me sentía súper mal. Yo le decía así, tipo, ¿podríamos y ya estaba llorando mal. Y bueno, y las veces que no lloraba, me convencía de alguna manera de que no lo haga y así, como que todo esto puede cambiar, que no sé qué, que lo está tentado, así. Y bueno, como dije, me sentía horrible conmigo misma. Entonces relacioné ese odio que tenía al ver o tocar mi
cuerpo al hecho de ser trans. Como no me sentía cómoda conmigo misma, no me quería ver, no me gustaba verme así como mujer, porque yo me sentía muy fea como mujer. Pero fue ahí que empezaron a salir videos diciendo básicamente lo que yo sentía, el odiar, rechazar y sentirme incómoda por mi cuerpo. Pero todo esto relacionado al tema trans. Decidí cambiar. Y bueno, nada, me corté aún más el pelo, me aplané los pechos y empecé a usar ropa más masculina. Ahora, la reacción de David, la verdad me sorprendió mucho. Esto me apoyó y decía que me quería así de todas maneras. Los primeros meses de este cambio, pues normal. Cuestión que rápidamente me empezó a dar vergüenza este cambio que había hecho. Más que nada por él, me daba vergüenza que lo molesten o algo por mi culpa. Y ahí fue que volvieron los problemas a mi cabecita. Un día estábamos en el patio de nuestro liceo y le dije de una vez que ya no quería contacto físico con él en público. Nada de tomadas de mano, nada de abrazos, nada. Obviamente esto fue muy hijo de puta, porque para hacer esto mejor terminar o no. Obvio que lo intenté. Le dije explícitamente que iban a tener esa relación. Horrible, mejor terminar y quedar como amigos. Y no hubo caso, no quiso. Y así empezó el declive total de la relación. Una relación donde nos veíamos poco y cuando nos veíamos la verdad no había mucho de qué hablar y menos cercanía física. Entonces nada, era re fome todo. Ahí fue que me postulé como presidente del centro de alumnos y nada, ganamos. Cuestión que en estos meses que estuve en el centro de alumnos no nos veíamos nada. Y él a todo esto era como deportista, entonces iba a competencia. Entonces es ahí que conoció a una chica de Venezuela que le empezó a hablar y así. Cuestión que un día me entero que fue infiel con esta chica que había conocido hace una semana. Y bueno, me sentí engañado. Y ustedes dirán así como, ay, pero si tú nunca lo quisiste. No, no, pues bueno, pues no. Pero weón, fue de la nada. Y al final yo nunca lo engañé. Y siempre me aislé del resto porque él se acomplejaba. O sea, él era la persona más cercana que yo tenía. Me gustara eso, ¿no? Por eso cuando quería terminar trataba de que sea en buena y sin peleas. Cuestión que terminamos mal. Obvio. Y lo más sorprendente es que él estaba más enojado que yo por lo que pasó, güey. Bueno, yo ese año la estaba pasando de la mierda. Entonces nada le quería hablar. Como él era el único con el que conversaba de cómo me sentía a veces. Y bueno, luego de 4 años hablando solo con alguien. Y bueno, como no sabía cómo acercarme, hubo un tiempo que le decía que volvamos. Y como que en ese momento yo pensaba que la única manera de desahogarme era con él. E igual cuando le hablaba para volver, al final yo le terminaba contando cosas que me pasaban para desahogarme. Igual fue poco el tiempo que duró eso de volver, porque obviamente noté que era un cambio positivo realmente. Y todo ese show de volver era más que nada porque yo quería tenerlo ahí. Y sí, suena feo, suena horrible, pero bueno, no es con intención de mentir tampoco, si es lo que hay. No puedo tipo maquillarlo para que sea más bonito, es así. Él duró unos meses con esta chica y luego terminaron. Yo me cagué de risa porque no duraron nada. Y la otra se puso rápido con otro tipo. Igual era obvio que iba a pasar algo así, porque cuando la chica se enteró de que como esta relación con él había empezado por una infidelidad, como que a la chica le dio lo mismo. Y es como, mira qué rara. Pero bueno. Bueno, y algo extra, cuando yo ya no quería así, tipo, nada con él, le mandé un mensaje diciendo como varias cosas que él había hecho mal en la relación y después de la relación. Cuestión que llegó a mi casa así como a los 10 minutos llorando y cuando ya se calmó como que me dijo, ay, es que yo quería estar con las dos. Ay, que ni me vio. Y bueno, eso. Bah. Pasó un año desde que no hablábamos nada. También como dato curioso, ese año fue el que me consideré trans. Sí, me consideré porque cuando dije fui hubo una pelea ahí. Pero bueno, no fue mi intención equivocarme ya. La cosa es que las pocas veces que iba a clases yo lo había sentado atrás del que era mi puesto. Cuando él se sentaba unos 2 más atrás. Incluso a veces lo pillaba en mi puesto sentado y ahí tenía que decirle que se salga y se iba pidiendo perdón. Y no fue hasta que un día lo pillé de nuevo en mi asiento. Ese día había tenido un día de mierda. Por lo que enojado fui y le dije que me acompañe afuera. Fuimos y le dije que deje sentarse en mi puesto o atrás mío. A lo que él me dijo, ah, sí, claro, es que pensé que no te molestaba. Me molesté más ante su respuesta de mierda, pero lo dejé ahí. Pero antes de que me fuera, él me dijo, oye, ya entiendo por qué he sido así con ustedes y por qué hice todo lo que hice. Me dijo que tenía Asperger. Incluso me dijo que quizás era autista. Pero pongámonos en el caso de que lo fuera. Ya lo debo perdonar a este punto. Ni cagando. Entonces le dije que ya, ok, pero que no cambiaba nada. Luego me empezó a decir que nos extrañaba a todos, que extrañaba jugar con nosotros, bla, bla, bla. Pero le dije que no íbamos a volver a hablar con él. Y cuando ya me estaba inquietando por irme, cuando ya le estaba diciendo, ya sabes que es que no me importa lo que me está diciendo, me quiero ir, me dijo, mira, no me importa lo otro del grupo. Solo quiero que tú y yo volvamos a ser amigos. Dale enfermo 10 veces. Demente de mí. Le dije que no y me fui nomás. Pasó otro año más y bueno, ya había hecho mi destransición y estaba empezando a tener una relación con Oscar. Oscar conocía a Benito de lejos, pero no era su amigo, nada parecido. Cuestión que Benito se le acercaba como si fueran amigos y nada, todo muy raro. Luego también ese año me intentó hablar un par de veces y nada, no sé, no le salió nada le salió bien a Benito. Al final salimos del liceo y ya no sé de él desde entonces, solo que le gusta tener los ojos rojos. Luego un año soltera, subí una historia a las 1 de la mañana y fue ahí que me respondió
Oscar. Y bueno, empezamos a hablar, nos llevamos súper bien. Íbamos en el mismo liceo, pero nunca habíamos hablado en persona. Solo lo conocía de vista. Y encima lo conocía de vista cuando él tenía el pelo largo y le quedaba muy raro. Pero bueno, yo en ese entonces no iba a clases, pero justo calzó que la tercera semana que estábamos hablando iba a volver luego de meses, ya casi era mitad de año. Cuestión que el primer día le dije que salgamos porque quería comprar cosas y le dije que si me quería acompañar. Me dijo que sí, que fuéramos y nada, salimos. Cuando lo vi, me pareció lindo. Le echaba el ojo al tiro porque se había cortado ese pelo y no sé, me pareció bonito. Salimos y hablamos normal. Fuimos a comer luego de comprar. Yo no tenía clases en la tarde, pero él sí, por lo que él se tenía que ir y yo me estaba sacando el polerón justo cuando él me decía que se tenía que ir. Yo me había trabado sacándome el polerón, no se sabía sacar un polerón y él para despedirse rápido como que me movió el pelo nomás y me dijo chao y yo ahí quedé como... me quedé loca. Cuestión que nos empezamos a saludar cuando nos veíamos y a los pocos días dijimos para salir de nuevo. Salimos y yo andaba pegada a él, o sea, yo literalmente era un chicle, caminaba empujándolo. El pobrecito no sabía qué pasaba y yo estaba como... Bueno, independiente de eso, de que yo estaba muy cerca, nos reíamos mucho y hablábamos de cualquier cosa. Pero pasó que unos pocos días después yo salí con una amiga. Estábamos cerca del liceo, Oscar salía del liceo a las 5. Mi amiga se iba a ir a su casa a las 5, por lo que le hablé a Oscar por si quería salir de nuevo, ya que yo andaba por ahí. Se lo dije tipo a las 2 de la tarde y no me respondió nunca. Pero de pronto veo que todos salen de clases y ahí estaba él con una chica caminando. No estaba de la mano ni nada, caminando normal, pero esa chica era conocida por ser una loquilla. Obviamente pensé lo peor. Yo pensaba que a él le gustaba a ella. Me creerán que me puse a llorar. Me sentí como súper tonta, como si me hubiera ilusionado con nada, que era verdad porque me había ilusionado con nada. Pero weón, se ponía a llorar. Mi amiga me consoló y luego llamamos a otra, cuando seguimos discutiendo que si a él le gustaba y yo no. Y bueno, así. Bueno, después de eso todo mi grupo se enteró. Todos me decían que no me quería nada, que nunca me iba a querer. Me mandaban estas weas. Yo le digo que hagamos cosas y no me dice nada. Pobre Anti, descárgate Tinder y deja de romperlas. Si tú me quieres porque él no me quiere. Anti, ¿no te das cuenta que es un es como tonto? O sea, piensa. Que se ponga las pilas. Le del tarot tenía razón. Tú estás dando todo y él nada. Cuando lo vi con otra chica, todos me habían dicho que él no me quería, que me ilusioné con nada y que era muy tonta. Pero yo no me rendí. Cuando me respondió le dije que salgamos de nuevo al otro día. Él me dijo que sí y salimos. Fuimos al KFC, nos sentamos y fue ahí que yo tenía mi super plan. Le quería preguntar si le gustaba a alguien. Quería saberlo como lo había visto con esta chica. Yo quería saber si le gustaba a ella o no, necesitaba saber. Por lo que le pregunté directamente si le gustaba a alguien. Él se puso nervioso y me dijo, tal vez. Yo ahí lo quise matar porque como que tal vez, weón. Él al tiro me preguntó de vuelta así como, ¿y a ti te gusta alguien? Y yo le dije, sí, me gusta alguien. Y me dijo, ay, ¿quién es? ¿Quién es el desafortunado para que lo moleste? Y yo le dije, tú. Le juro que la cara de sorpresa fue increíble. Y luego se tapó la cara y se empezó a reír. Y me dijo que cómo se lo decía así. Y yo le pregunté, ya, pero ¿te gusta o no? Y me dijo que sí, pero que él pensaba que a mí me gustaba un amigo de él o otro, no sabía. Y nada, todo salió bien. Al final él había salido con esta chica porque ella le había insistido mucho en que salieran porque necesitaba contarle algo. Le estaba contando algo de un pololo o algo así. Pero que nada, que a él no le gustaba a ella ni cagando. Cuestión que ya aclarado lo de la chica y ya sabiendo lo que sabíamos, empezamos a salir. A pololear no, porque como que habíamos salido solo 3 veces. O sea, no nos conocíamos nada. Así que dijimos que íbamos a salir para ver si pololeábamos o no. Las weas. La cosa es que a la otra semana ya fuimos pololos. O sea, no nos aguantamos nada. Todo bien hasta ahí, pero saben que siempre pasa algo cuando una pareja se forma. Así que adivinen qué pasó, weón. Pues la ex de Oscar pensaba en su mente que Oscar quería estar con ella y que iban a volver cuando él le había terminado a ella hace meses. Empecé a ser la novia de Oscar y cuando esta persona notó que Oscar estaba con alguien, subió reels que le había dedicado a él como de cuando eran pareja y así con las fechas de cuando estaban juntos, diciendo que ojalá ahora él se desviviera y que había sido como una de las peores weas. Cosas así de... no sé. Yo cuando lo vi me quedé negra, pero negra. Porque Oscar me había dicho que había terminado con esta persona hace meses y que todo estaba bien. Bueno, parece que no, weón. Yo a esta persona no la conocía de nada. Tipo, solo sabía que era ex de Oscar y que Oscar había terminado porque se había aburrido de la relación que tenían, ya que era una persona algo loquita y hueviada para él. Cuestión que terminaron porque él la había hecho elegir entre su familia y él, ya que los papás de Oscar no lo trataban con los pronombres masculinos que él quería, ya que él es un chico trans. Oscar habló con ellos, trató de arreglar la situación como de que sus papás se refieran a él como un chico, pero nada, sus papás son de otra generación, son como 2 generaciones más. Oscar hizo lo que pudo, pero no se pudo. Y bueno, le hizo elegir entre su familia o él, y bueno, yo no sé qué esperaba que eligiera a Oscar con la relación que tenían, pero ya, weón. La cosa es que terminaron y él le dijo, Bloquéame para que no pueda ver nada de lo que sube. y
bueno, Oscar le dijo, Ya, sí, ok. y lo hizo. Luego de unos meses esta persona le habló por Discord y le dijo, Oye, volvamos. Oscar estaba jugando LOL y le dijo, no, gracias. Y él le pidió que si lo podía desbloquear y Oscar como... Ya, sí, ok. Finalmente pasó que un día llegó de la nada y este tipo le dijo, Oye, ¿te puedo mandar fotos de cuando estábamos juntos? y habían pasado no sé cuántos meses y seguía teniendo fotos de ellos dos juntos a luz. Primero le dice que se desviva y luego llega con esto de las fotos así para mandarlas. No, no, qué chucha. A mí estas dos cosas lo que más me dio rabia fue la historia, que Oscar, bueno, es un 10 de 10. Pero pasa que en ese entonces Oscar era muy leso, porque cuando lo conocí, él era una persona muy complaciente y con una falta de carácter total. Cosa que obviamente al inicio fue un problema, porque cuando esta persona le subió esta historia de que ojalá él no hizo nada, fue como... Bueno, está bien. Al final hablé con Oscar y le dije que, weón, que le pongo un límite, para que iba a tratar de quedar en buena con una persona y que hizo todas estas cosas. Bueno, Oscar fue y le habló, le dijo que le deje hablar porque este tipo le pasaba enviando reels. Oscar ni siquiera le respondía, pero él, reel, memes, reel. Bueno, le dijo que no le quería que le mandara más cosas, que no le hable. Y este tipo con toda la perso del mundo le dijo, ¿Te molesta? Puedo bloquearme. bueno, Oscar lo bloqueó nomás, pero faltó que borre esas fotos. Como Oscar lo había bloqueado, yo tuve que ir y le hablé a Alexi. Oye, deja de huear con las fotos. O sea, se lo dije en un tono bien. Cuestión que en la conversación este chico me suelta. Oscar me dijo que si las podía enviar. Y yo ahí miré a Oscar. Él me mostró el chat y weón, claro, ahí decía que Oscar le dijo, Ya, sí, ok. me acuerdo que me fui enojada y él salió persiguiéndome atrás. Volvimos a los K-dramas, weón. Ya, pero me pidió perdón y me explicó que no le gustaba tener problemas con nadie. Y nada, lo escuché, lo entendí, me calmé. Yo sabía que era el apoyo. En ese entonces Oscar se ponía muy nervioso cuando tenía problemas con alguien. Era muy pollo y dejaba que de verdad todos pasaran encima de él. O sea, bueno, hablé con esta persona y le dije que yo voy a ver ese tema con Oscar, pero que ahora él borre las fotos porque ya no están juntos hace rato, así que las borre. Y bueno, dijo que las borraría. Cuestión que ya todo pasó. Igual siempre me da rabia recordar esto, weón, porque le pasaron por encima a la persona que quiero, weón. Y normal que me enoje o no, weón. Yo estaba en el liceo, en mi último año, acababa de empezar a estar con Oscar y me fui de mi casa por problemas con mi familia. Esa mañana había peleado con mi mamá por una cosa súper tonta, la verdad. Pero luego de que ella se fue con mis hermanos, yo me puse a llorar, fui a la cocina y agarré un cuchillo. Estaba en la mesa de mi casa mientras tomaba aire para hacer eso. Y bueno, frente mío estaba mi espejo y bueno, ahí me vi en el estado en el que estaba y fue ahí que tomé la decisión de mejor irme. Le hablé a unas amigas que vinieron luego un rato a buscarme, me llevé mi ropa en bolsas de basura y nada, ellas me acogieron en su casa y viví con ellas durante un tiempo. Durante ese tiempo, aunque la pasaba bien en el día, ya que estaba con ellas, yo siguiendo el liceo para poder ver a Oscar, pero en la noche siempre rondaban pensamientos en mi cabeza porque uno no se siente bien. Uno de esos pensamientos que rondaban tomó mucha fuerza y ese fue que ahora mismo en esa situación yo no podría estar con Oscar. O mejor dicho, que nunca podría realmente. Sentía que hacerlo estar conmigo era más un castigo que algo bueno. Yo pensaba que mi vida no iría a ningún lado. Me faltaría dinero para irme a cualquier lugar. Por más que quisiera, siempre me pasaría algo. Y siempre volvería a estar en malas situaciones. Me sentía un problema para él. Fue así que una noche le dije que ya no podía estar más con él. Que no quería ser un problema para él. Y que era mejor cortar esto antes de que le afecte. Le dije que mire dónde estaba yo y dónde estaba él. Él siempre me dijo que tenía una buena familia. Que quería a sus papás. Y que nunca le faltó nada. Que siempre hubo cariño. Y bueno, esas cosas de familias funcionales. Básicamente era todo lo contrario a mí. Yo sentía que no podía entrar en ese mundo y si yo entrara realmente yo lo mancharía. Yo sería un problema y arruinaría todo lo bonito que tuviera. Ahora este video da como pena, no sé, weón, pero así fueron las cosas. Cuestión que le dije eso, antes de que él me pudiera responder, solo lo bloqueé y traté de dormir. Pero a la mañana siguiente desperté con mensajes de él. Yo me había olvidado que tenía otra cuenta porque no la usaba, entonces por eso no lo bloqueé de ahí. Entonces ahí vi que me dijo que me amaba mucho y que me cuide mucho. Yo cuando vi ese mensaje me sentí súper mal. Si al final yo me estaba alejando de él para que esté bien, entonces ahora sentir que está haciendo mal era como... Así que le dije que me perdone, pero que era mejor así para él. Y Oscar me puso que no le pida perdón, que él intentaba entenderme, pero que se le hacía difícil porque yo nunca le había hecho mal a él. Y bueno, después de mucho bla bla por chat, arreglamos un poco las cosas y bueno, nos juntamos en persona y nada. La conclusión fue que si ninguno de los dos se hace mal, no tiene por qué acabar. Los problemas que tenga el otro son solo problemas y el otro está para ayudarlo, weón. Wow, ¿quién lo diría? Si han tenido una vida mala, si siempre te pasan desgracias, no están destinados a estar solos o a hacerle daño a las personas con sus problemas. Independiente de la situación en la que estén, ustedes pueden ser queridos por alguien de buena manera. Y bueno, quería agradecer también a personas que me han apoyado con las donaciones. Muchas gracias a Lolopapa y Kiuster. Me da mucha vergüenza este tipo de cosas. Y también gracias a los que ven mis videos
videos y me apoyan de cualquier manera, con un like, con un comentario. Aprovechando que es un video así como Rosita, nos han hecho cambios muy bonitos en mí y realmente los valoro mucho, weón. Y bueno, obviamente gracias a Oscar por quererme con todo y dificultades. Ya se ponía súper sentimental la wea de video. Ya, no estoy ni ahí, weón. Mi lavadora se cayó y convulsionó en el suelo por 5 segundos. 5 segundos en los que todos vimos cómo íbamos a lavar la ropa a mano, rezarle a Dios para que haya sol, porque en el sur todo el año hay lluvia y en el mejor caso está nublado. Pero teníamos cinta adhesiva y aunque el vidrio se haya quedado trizado y la tapa hubiera salido volando, logramos que volviera a lavar hasta que mi hermano le mandó un rodillazo y bueno, ahora le sale agua a la wea. Cagazo. Conté todo esto en directo, medio en broma, medio en crisis. Y la verdad es que no esperaba para nada la reacción que tuvieron. Me ayudaron mucho, de verdad. Y nada, pudimos cubrir el arreglo de la lavadora. Y dirán, Antitis, ¿y la de trabajar te la sabes? Sí, weón, sí me la sé. Primero fui mesera apenas terminé de estudiar. Y luego, bueno, cerró el restaurante, tiré currículum en todos lados y ni los del KFC me querían. Imagínate que no te quieran los del KFC, weón. Pero luego de meses trabajé en una salmonera, una planta de proceso, un mes y algo. Pero nada, salí porque me estaba costando mi salud. Ahí aprendí que uno debe poner su salud primero antes que irse al extremo. Así que como el médico me dijo que tengo que estar en tratamiento por un tiempo antes de trabajar o estudiar, pues me estoy enfocando en la cuenta. Para nada aportar algo en la casa. Porque, hola, mis papás se separaron hace un año y mi papá se le olvida que sus hijos tienen gastos. Tengo 19 y nada, mi primer año sin ir a estudiar porque bueno, mis papás no me pueden pagar los estudios, somos 3 hermanos. La idea era trabajar, pero nadie llamó. Me quedé en casa, limpiando, ordenando. Y aunque sea desde casa, debo hacer algo, intentar algo. Puse este post en IG en mi perfil, donde voy a estar vendiendo almohadas con envío a Chile. También están las comisiones de dibujos. Sí, los detalles están ahí si quieren ver. Y nada, muchas gracias por el apoyo, hacerme sentir como si realmente estuviera haciendo algo con mi vida. Esto es todo lo que alcancé a subir en 2025. Subí este tipo de videos por 4 o 5 meses. Este año sacaré más. Hago directo en Twitch. Eso, chao.